Yo creo que es la más trascendente elección que hayamos tenido, me atrevo a decir que en el siglo XX y en el siglo XXI venezolanos, incluso después de la gran victoria de Hugo Chávez en 1998, porque se dio en medio de una circunstancia especialísima, José Vicente. Fue la primera oportunidad, la primera ocasión en la Quinta República, en la Revolución Bolivariana, en que el pueblo debió ir a las urnas electorales para yugular una grave situación de violencia que mantenía en zozobra, en angustia profunda a la población venezolana. Te comentaba antes de comenzar el programa que estaba viendo la dedicatoria que me hiciera el presidente Maduro a esta constitución que me regaló allá arriba en Guardia de Repano cuando estábamos en un programa. Está fechada en el 23 de abril de este año 2017, y ya nos acercábamos y estaba en la mente del presidente Maduro ese 1 de mayo en que anunciaría. La dedicatoria dice: con lealtad indestructible hacia el poder originario, y lleva la firma del presidente, y es evidente que ya estaba acariciando la idea de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo profundo de diálogo. Veníamos de un proceso de una gran irascibilidad, de una gran virulencia en el discurso opositor durante todo el año 2016. Fíjate que hay como dos lecturas. Si uno lee cómo ellos actuaron después de su circunstancial victoria electoral en las parlamentarias del 2015, actuaron para generar violencia, actuaron para generar zozobra. En modo alguno respetaron la voluntad de quienes votaron por ellos. Por el contrario, ellos, te recuerdas esas ruedas de prensa llenas de odio, donde decían: en 6 meses derrocamos al gobierno, a Maduro le queda muy poco, la grosería de Ramos Alub cuando Maduro se presentó ante esa Asamblea Nacional para presentar su informe a la Nación, los intentos de acabar con las misiones, con la misión vivienda, con la misión alimentación, con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y todo eso que después tuvo digamos así, una especie de respiro, que fue la mesa de diálogo a la que convocó el presidente Nicolás Maduro, que lamentablemente fue abortada cuando no llevaba ni un mes de haberse instalado, en el mes de noviembre del 2016, escasamente en diciembre y en enero comenzaron las pugnas internas en el seno de la derecha venezolana y se levantaron de esa mesa de diálogo. En abril lanzan esta aventura violenta tan grave, porque que haya muerto un solo venezolano es algo profundamente triste, pero que hayan muerto más de 120 venezolanos por esos cálculos arteros donde suponían que estableciendo un expediente tipo Ucrania, un expediente tipo Egipto, tipo Libia, de la mal llamada pelea de perros y de situaciones de violencia y de zozobra en las calles, iban a lograr derrocar el gobierno del presidente Maduro. ¿Cuál es la lectura? El mismo 30 de julio pasó algo milagroso. Millones de personas salieron a las calles, muchas de ellas asediadas. Muchas personas, sobre todo de los sectores donde mayor cantidad de violencia había. Por ejemplo, el este de la ciudad de Caracas, ciudades del estado Táchira, ciudades del estado Mérida, Barquisimeto. Había una violencia brutal, había un verdadero estado de sitio, candados ponían en las rejas de los edificios, pinchaban los cauchos de los vehículos para que la gente no saliera a votar. Y creo que la respuesta del pueblo de Venezuela fue tan tremenda, fue tan heroica. Has visto los videos de gente atravesando ríos, atravesando montañas, mudándose de pueblo. Ese pueblo de Táchira, José Vicente, muy temprano se apostó el paramilitarismo colombiano y dijeron: al que vote lo matamos. Y la gente se metió por unas trochas, por unos recodos y se mudó. Es la primera oportunidad en la historia de Venezuela en que un municipio entero se muda, o sea, camina los habitantes de un municipio al municipio vecino para decir: queremos paz. Ya está bueno de tanta violencia, ya está bueno de tanto odio. Aquí las cosas deben dirimirse por vías electorales, por vías pacíficas. Creo que ese fue el mensaje principal que dio el pueblo de Venezuela. Y además fue un mensaje de respaldo y apoyo a los mecanismos que esta Constitución establece. Creo que fue muy sabio el presidente Maduro cuando dijo: mire, si en la Constitución está un mecanismo que nos permita entendernos, ese eslogan fue, digamos, muy elusivo, muy característico, hablando se entiende la gente, lo utilizamos como eslogan de la campaña constituyente. Si aquí está ese mecanismo, bueno, activemos el mecanismo constituyente que permita, a través de una muy variada y una muy multiforme composición de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, convocar al diálogo
profundo. Eso fue lo que ocurrió. Y esa cifra de participación histórica, porque realmente la oposición cuando se niega a participar, lo que estaba buscando era otra vez hacer valer su expediente violento, porque si participaba como participó todo el mundo que lo hizo, estaba mandándoles a ellos también un mensaje de que detuvieran ya la violencia, que volvieran al cauce democrático. Y fíjate lo que ocurrió, exactamente al día siguiente, el día lunes 31 de julio, Venezuela amaneció en paz. Ese fue el primer gran logro de la Asamblea Nacional Constituyente, la paz. El efecto 30 de julio. Uno es la paz. ¿Qué otro efecto? Bueno, otro elemento es la violencia, digamos, como forma de acción política. Creo que la oposición está ahorita en la grave disyuntiva de resolver esa situación de contradicción. En la oposición venezolana siempre se han mantenido dos formas de hacer política. Unos que dicen creer en los cauces democráticos y que respetan la Constitución, y otros que persisten en violar la Constitución, en persistir en la violencia, en llamar al derrocamiento, en menospreciar antes al presidente Chávez, ahora al presidente Maduro. Ese resultado los obliga a ellos a, bueno, al menos a discutir qué fue lo que el pueblo le quiso decir. Otro es la justicia, algo muy importante que pedía el pueblo. Factor justicia. Sí, porque fíjate que hoy, estos días, se está viendo con mucha fuerza cómo desde el Ministerio Público, por ejemplo, se dio una situación gravísima de impunidad, de delitos graves, de hechos graves de corrupción. Muchos de los asesinados, es una cosa realmente repulsiva, que muchas de las personas que fueron asesinadas durante toda la violencia, desde abril hasta el mismo domingo 30 de julio, se puede picar así en dos. La historia reciente, después del 30 de julio, se acabó la violencia, se acabaron las guarismas. Y mira que lo intentaron, mira que volvieron a llamar a las calles, pero sencillamente la gente dejó de hacerles caso. Pero muchos de los asesinados, pues ahorita ya sabemos, lo reveló el fiscal general Tarek William Saab, que ni siquiera se había iniciado una averiguación sobre la señora que fue asesinada, por ejemplo, cuando un bloque de hielo le fue arrojado desde un edificio en la parroquia La Candelaria en la ciudad de Caracas, de la muchacha asesinada por un chofer de María Corina Machado en San Cristóbal. Y así, yo estaba leyendo recientemente el informe del Ministerio de Comunicación e Información, un informe muy mesurado, muy sesudo, una investigación muy seria sobre los asesinados. Y me acordé mucho de tu libro Expediente Negro. Así como en el Expediente Negro tú develaste la realidad de la brutalidad y la violencia asesina, homicida de los gobiernos de la Cuarta República, aquí en este informe queda clara la compulsión a la violencia de la derecha venezolana. Ahora, Jorge, tú que eres un analista profundo, ¿qué motivó realmente esa reacción del pueblo venezolano el 30 de julio? Yo creo que el pueblo entendió el mensaje del llamado a la paz, es decir, no hay una oferta electoral que sea creíble si quien la emite no cree realmente en ella. Yo me atrevo a señalar por la cercanía de esos días con el presidente Nicolás Maduro, esos días relacionados con el diálogo, la angustia, la desesperación que él sentía porque era imposible sentar a la dirigencia de la MUD y a la dirigencia de la derecha venezolana en un proceso de diálogo fecundo, a pesar de que avanzamos muchísimo. Ya toda Venezuela sabe que los días previos, incluso lo revela el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una nota de prensa que, por cierto, fue emitida el día antes de las elecciones constituyentes. Hasta el día antes estuvimos sentados con la oposición. ¿Quién saboteó eso en ese momento? Es que eso yo no lo sabía, de eso me enteré en este último proceso de diálogo que se dio. Había, no sé si todavía persiste, en el seno de los grupos dirigentes de la derecha, como una especie de veto, así como en Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia pueden vetar decisiones de la gran mayoría de los países, una cosa profundamente antidemocrática. Eso también ocurrió aquí. En esta oportunidad fue Capriles Radonsky quien impidió que avanzáramos con un acuerdo previo al 30 de julio, que además ya iba a ser refrendado por el pueblo de Venezuela, como en efecto ocurrió. En efecto, ese mensaje que envió de manera muy poderosa el presidente Nicolás Maduro a las mujeres de Venezuela, a los jóvenes de Venezuela, a nuestras pensionadas y pensionados, a las personas con discapacidad, decirles construyamos entre todos la paz, pues recibió, mire, el apoyo de más de 8 millones de votantes. ¿Y dónde estuvo el error de la derecha y de la política?
en no participar en primer lugar, Exacto. porque hay un elemento fundamental. Si tú te dices democrático, tú tienes que participar. Si te dices que hay mayoría electoral, están más comprometidos. Así es, yo creo que ellos empezaron a darse cuenta. Yo creo que ellos, recuerda que la violencia arrancó en abril y el presidente Maduro convoca el 1 de mayo. Luego pasaron unas semanas. Empezaron a dudar de los resultados de diciembre. Claro, no, se presidenciales. dieron cuenta, así como en el 2005, no sé si te recuerdas, ellos se retiraron de Sí. la elección parlamentaria, porque evidentemente iban a recibir una paliza electoral. En esta oportunidad se dieron cuenta que en su afán de llamar a la violencia y al derrocamiento del presidente, la gente no votó por los diputados para que derrocaran al presidente Maduro. La gente votó por los diputados para que los ayudaran a resolver los problemas que Venezuela tiene. Igual ahora en la constituyente. Es como si al elegir a los constituyentes, a los 545 constituyentes, entonces el mensaje que provenga de la Asamblea Nacional Constituyente sea: hay que acabar con la oposición venezolana o hay que acabar con cualquier forma de disensión. Muy por el contrario, lo que ha salido de la Asamblea Constituyente es un llamado a la paz, es un llamado al diálogo. El presidente mismo en su mensaje del día jueves 10, hasta con Donald Trump, planteó un mecanismo de diálogo, porque si revisas un poco, José Vicente, ellos no participaron, bueno, porque hicieron un cálculo señalando que a lo mejor tenían mejores réditos con la violencia, una cosa espantosa, horrorosa, que estén pensando que la violencia que genera muertos, que genera angustia, que genera malestar en la población, les puede generar algún tipo de rédito político a ellos. Y después consideraron que los países que ven este proceso democrático venezolano, yo creo que lo ven con profundo temor, porque si no, ¿por qué la virulencia? Ahorita es más virulento Michel Temer o Juan Manuel Santos o Marcos Rubio que el mismo Julio Borges, aunque Julio Borges responde a esos intereses. Yo creo que hubo un mandato también. Yo creo que Borges, por ejemplo, que conversa mucho con Marcos Rubio, que se la pasa haciendo videoconferencia con senadores norteamericanos, seguramente ellos le dijeron que no podían participar. Es un mal ejemplo para lo que ellos llaman las democracias representativas del mundo. Imagínate tú que en Brasil haya ahorita millones de personas pensando: ¿por qué no podemos tener una constituyente como la de Venezuela? O en Estados Unidos, donde el presidente actual de los Estados Unidos no obtuvo la mayoría de los votos nacionales para ser presidente de los Estados Unidos, que haya ciudadanos norteamericanos pensándose: bueno, ¿y por qué nosotros no podemos tener una constituyente, siendo que nuestra constitución es de las más obsoletas del mundo entero? O en México, donde la violencia es una situación endémica, brutal de la población mexicana. Bien, perfectamente podrían decir los mexicanos: mira, si en Venezuela la constituyente trajo la paz, ¿por qué no hacer una constituyente en México que traiga la paz? Vamos a hacer una